Hola niños, Hola, ¿cómo profe. están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? Yo sé, la verdad es que antes participaban un poquito más. Ya, yo sé que están cansados. Yo sé que esto ha sido cansador estar frente a la pantalla. La verdad es que si bien no tenemos todas las clases, es harto lo que permanecemos y más encima hacer trabajo con la pantalla, porque eso al final también. Igual deben tener hartos trabajos. Pero yo los animo, nos queda poquito. Hoy día estamos a 9. En 4 semanas más ya están de vacaciones. Así que eso los anime a poder terminar y terminar bien lo mejor que se pueda. ¿Ya? Bueno, hoy día tienen la prueba diferenciado. No les envié guía al final porque la verdad es que igual enviarle guía y hacer pruebas y pasar la prueba es harto trabajo, así que aparte que no es complicado el tema hasta aquí, después se nos va a complicar un poco más diferenciado, así que por eso no les envié ni en diferenciado ni en biología, envié guía de pregunta, guía de repaso, ¿ya? Así que igual voy a compartir el PPT con ustedes porque hay un resumen de lo que hemos visto y luego agregué unas preguntas, partes de la misma clase y algunas otras poquitas, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Los animo a que pregunten lo que quieran, por favor, porque está muy calladito. Yo ahí no tengo idea si tienen alguna duda o no. Ya, recuerden entonces lo de la prueba. Ya, voy a compartir el PPT. Ahí está, sí, está bien. Está bien la cosa aquí. Veamos entonces. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Esta pregunta. ¿Qué entra en la prueba? En la prueba entran de la clase pasada las 3 clases hacia atrás. Ya, o sea, la clase metabolismo, primera parte, metabolismo, segunda parte, y metabolismo y actividad física. ¿Ya? Para no cortar el tema, lo volví a considerar. Ay, Lina haciéndome esa pregunta me ha sorprendido. Ya, vamos a apagar esto para poder compartir. ¿Listo? Bueno, veamos el objetivo. Dice, reforzar ideas principales sobre el metabolismo basal y el metabolismo y la actividad física. Ya que son los temas, ¿no es cierto?, que hemos ido viendo. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo coloqué así, coloqué estas dos porque lo hice una sola parte en el repaso. Bueno, en todo caso es todo continuo, no es algo que esté separado. Son las 3 clases sumamente están relacionadas totalmente, ¿ya? Por eso tampoco quise incluir lo de la semana pasada, que cambiaba ya a estos factores ambientales, eso lo dejamos para la prueba número 4, en la última. Ya. Y aquí hay un resumen, fíjense ustedes, que en este diagrama, ¿no es cierto?, en este esquema, yo pude resumir todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Nosotros aprendimos que el metabolismo, ¿no es cierto?, son todas estas reacciones químicas que se producen en la célula y por lo tanto en los seres vivos. Aquí quería poner una imagen de hartos seres vivos, pero finalmente no la coloqué. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se producen esas reacciones químicas? ¿Por qué tienen que ocurrir esas reacciones químicas en la célula y por lo tanto los seres vivos, para que nos vayan proporcionando la materia y energía que nuestras células necesitan para existir, para vivir? ¿Ya? Ahora, esto del metabolismo, ¿no es cierto? Hay algunas ideas más que agregar, obviamente. Esto en el fondo es una definición. Pero además ocurre en todas las células.
por lo tanto, ocurre en todos los seres vivos. Eso no cabe duda. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de este fenómeno que ocurre en todos los seres vivos, porque, insisto, a través del metabolismo nosotros obtenemos la materia y energía que necesitamos. ¿Ya? Después, yo puedo separar o dividir, ¿no es cierto?, el metabolismo en dos tipos de reacciones. Y por otro lado, estos dos tipos de reacciones se complementan, son complementarias, ¿no es cierto? Una le proporciona lo que la otra necesita. Es como, no podemos separarlas. No puede que ocurran solo un tipo de reacciones metabólicas, que son las anabólicas y las catabólicas. No puede ocurrir solo un tipo, ocurren ambas, ¿ya? Van a la par. ¿Listo? Y aquí están los tipos, ¿no es cierto? Se dividen en dos tipos de reacciones que serían, como decíamos, las anabólicas y catabólicas. Las reacciones anabólicas, en las anabólicas, ¿no es cierto?, se transforman moléculas simples, ¿ya? Estas moléculas simples se van a convertir en moléculas complejas. Eso en resumidas cuentas. Estas moléculas simples, ¿no es cierto?, se van a combinar entre ellas y van a formar moléculas complejas. Lo que implica que para que ello ocurra se necesita, ¿no es cierto?, que esta reacción absorba energía. Debemos tener energía disponible para que se produzcan estas reacciones que llamamos anabólicas, ¿ya? Y hablábamos también en la clase de reacciones de construcción. Aquí se hacen moléculas, ¿no es cierto? A partir de moléculas pequeñas se hacen moléculas que son complejas y grandes, ¿ya? Ahora, por el contrario, bueno, teníamos las otras reacciones que eran las reacciones catabólicas, ¿ya? En donde se transforman moléculas que son complejas. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí hablamos decíamos, de reacciones de destrucción. Tenemos moléculas complejas, moléculas muy grandes, que nos van a proporcionar aquellos materiales y energía que requerimos. Entonces, estas se deben transformar y convertir a moléculas más pequeñas. Entonces, estas se convierten en moléculas más simples. Y esto de que se transformen moléculas que son complejas a moléculas que son más simples y más pequeñas, ¿no es cierto?, hay liberación de energía. Por lo tanto, si nos fijamos, todo esto que obtenemos de las reacciones catabólicas son utilizadas en las reacciones catabólicas, en las anabólicas, perdón. Lo que obtenemos de las reacciones catabólicas se utilizan en las reacciones anabólicas. Por lo tanto, a eso nos referimos con que se van a complementar, ¿ya? Y constantemente en nuestras células están ocurriendo de ambas reacciones. ¿Ya? Y son tantas las reacciones metabólicas que ocurren en nuestras células que hay verdaderas cascadas de reacciones, ¿ya? Donde el producto de una reacción se utiliza en la siguiente y así, ¿ya? Entonces, esto del metabolismo es un proceso complejo que ocurre, ¿no es cierto?, en los seres vivos. Ya. Preguntas. ¿Qué dudas hay de todo lo que yo he dicho? Que son cosas que conocemos, pero igual de las cuales se van a preguntar hoy día, obviamente. Preguntas, pequeños, saltamontes. ¿Ninguna, profe? ¿Se entiende todo? ¿Ninguna? Está todo claro. Ya. Seguimos entonces. Bueno. Y aquí habían conceptos que estaban relacionados, que fueron apareciendo, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de el metabolismo. Y aparecía lo que llamamos el metabolismo basal. ¿Y alguien me puede decir a qué se refiere el metabolismo basal? Esto, cuando hablamos del metabolismo basal de un individuo, ¿alguien me puede decir a qué se refiere el metabolismo basal? Era la energía que gastamos en las actividades diarias y la que requeríamos para seguir eh, existiendo. Ya, es que aquí tú pusiste la energía que necesitamos para las reacciones diarias.
a ver, o para seguir existiendo. Entonces ahí yo creo que hay que definir un poquitito más, ¿ya? Especificar un poco más. A ver, ¿cómo sería entonces? ¿Cuál es el metabolismo basal específicamente? ¿A qué se refiere? Reacción, o sea, perdón, energía que necesitamos ¿para qué actividades? Los procesos vitales, Los procesos que son vitales, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cuáles tendríamos, por ejemplo, como procesos vitales? ¿Cuáles son procesos que nos permiten mantener la vida? respirar, Respirar. ¿Qué más? A ver, la, la cita a la braña. Aparte de respirar, ¿qué otros procesos deben ocurrir? No, no pueden dejar de ocurrir. ¿Qué pasa si se detiene mi corazón? Ya, no el mío, el de ustedes. ¿Qué va a pasar si se detiene el corazón? ¿Qué función deja de producirse? ¿Para qué nos sirve el corazón? La cita Reyes. ¿Qué hace el corazón? Por Dios. Aparte de ser flechado, ¿qué más hace? ¿Nos bombea la sangre? Bombea la sangre. ¿Y la sangre? ¿Por qué bombea la sangre? ¿Para qué se bombea la sangre? ¿Ves? ¿Por Para qué tiene que que ser? llegue al cerebro, ¿Solo al cerebro? ¿Solo o al sea, cerebro? a todos los órganos. A todos los órganos, a todos los tejidos, a todas las células, ¿no es cierto? Si bien la sangre no toma contacto con los tejidos y con los órganos porque circula a través de los vasos sanguíneos, que son tubos de distintos diámetros, ¿no es cierto? La sangre se mueve por el interior. Entonces, nosotros necesitamos que esta sangre sea constantemente bombeada, por lo tanto, siempre está llegando al corazón, ¿ya? Para ser repartida por todo el cuerpo o para que pase también, y para que pase también a los pulmones donde es purificada, por ejemplo. Y ahí tenemos todo lo que es la circulación mayor y menor, etc. Entonces, dentro de estas funciones vitales o básicas que nosotros cumplimos está eso, la circulación, ¿ya? La respiración, y todos esos procesos que son básicos y vitales, ¿no es cierto? O básicos para mantener nuestra vida. Entonces, todo eso implica un gasto energético. Y ese gasto energético constituye lo que llamamos el metabolismo basal. De ahí, por eso decíamos, incluso el estando en reposo, el que yo no esté ni pensando, el que yo no esté moviéndome o tomando un vaso de agua o escribiendo en el computador, todo eso es gasto energético extra, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y aquí está, es la cantidad de energía que consume el organismo a lo largo del día para cumplir con sus funciones básicas vitales, incluso en reposo. Bueno, el dormir, respirar o hacer la digestión, etc. ¿Ya? Después aparece otro concepto que está relacionado con lo que habíamos visto, que era el de ATP. ¿Qué es lo que será el ATP? ¿Qué será el ATP? A ver. era la energía que se ocupa dependiendo del tipo de metabolismo que ocurre en las células. ¿Ya? ¿Pero qué es en sí el ATP? ¿Es un proceso? ¿Es una molécula? ¿Es una unidad? Y el ATP es Una molécula, creo. una molécula. Es una molécula. Ahora, esta molécula, ¿qué tiene de importante? Si nosotros buscamos, ¿no es cierto? Recordemos que nos va a decir que es la molécula, es como la moneda de cambio de la energía. Así nos van a decir, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, la energía que nosotros requerimos, hablemos de nuestras células ya, las distintas actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos en las células en general. Las células necesitan que ingresen moléculas, que salgan moléculas. Hay muchos procesos que se llevan a cabo
a nivel de la membrana de las células que permiten que entren sustancias y que salgan otras. O sea, hay distintos procesos que permiten esto, ¿ya? Son procesos específicos, son procesos controlados y regulados. Y hay algunos en que la célula gasta energía, hay otros que le salen gratis, pero hay algunos en que gasta energía. Por lo tanto, eso supone que la actividad de la membrana de todas nuestras células requiere tener disponible energía. Y una forma de que esté disponible esta energía, no puede estar libre como tal, esa energía química, sino que está contenida en moléculas. Y hay moléculas especializadas en almacenar y transportar energía, ¿no es cierto?, en las células. Y esa energía que está contenida, ¿no es cierto?, como decía, está en ciertas moléculas. Y esas moléculas son el ATP. Hay otras más también, pero la principal molécula, ¿no es cierto?, que almacena y transporta energía para las actividades propias de la célula, en donde gasta energía, porque hay muchas actividades celulares que hacen que la célula gaste energía, otras no, ¿ya? Pero en aquellas que requieren energía, quien guarda esa energía la tiene almacenada es el ATP. ¿Ya? Ahora, lo que debemos entender es que nuestra célula trabaja para formar también esas moléculas. Entonces, también hay actividades que llevan a la célula a que pueda generar energía y esta energía quede contenida, por ejemplo, en moléculas como el ATP. Una entonces de las moléculas, insisto, otra vez, que es el ATP, el adenosín trifosfato. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos buscar información del ATP y nos va a decir el tipo de molécula que es desde el punto de vista químico, ya, tiene varias características, y también va a mostrar la reacción a través de las cuales se forma. Ya. Entonces, como dice, es la molécula almacenadora y transportadora de energía más abundante en el organismo. Me comí el punto ahí. ¿Ya? Preguntas sobre el ATP. ¿Alguna duda sobre el ATP? Profe, ¿cómo era el nombre sin abreviar? Adenosín trifosfato, una cuestión así. Exactamente. Adenosín. Ah, Adenosín, porque gracias. contiene una molécula, a su vez, es una molécula que está formada por moléculas más simples, ¿ya? Y aparece el trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato, o 3 átomos de fósforo en este caso, ya. Entonces, ahí, al tener estos 3 grupos fosfato, estos 3 átomos de fósforo ya, hay enlaces que los mantienen unidos. Entonces, se rompen estos enlaces y dejan libre la energía que se necesita en una u otra reacción para que la célula realice alguna función. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo he mencionado otras veces, por ejemplo, la actividad muscular implica gasto energético. Para que nuestros músculos se muevan, hay harto gasto de energía. ¿Ya? Ahora, yo delante les mencionaba estos mecanismos que se producen a nivel de la membrana de todas las células. Fíjense ustedes que del gasto diario, ya ahí el año pasado lo nombramos, a ver si a lo mejor algunos se acuerdan, hay un mecanismo que se llama la bomba sodio-potasio. ¿Se acordará alguno de la bomba sodio-potasio? Bueno, es un mecanismo que permite que se movilicen iones sodio y potasio a nivel de la membrana. Pero para que esta bomba movilice esos iones sodio y potasio, gasta energía. Y todas nuestras membranas, en todas nuestras células, tienen estas bombas sodio y potasio y tienen varias. Hay algunas que tienen, unas células tienen más que otras. ¿Ya? Entonces, de la energía diaria que gasta nuestro organismo, hay un porcentaje bastante alto que lo gasta en que funcionen estas bombas sodio y potasio. Por otro lado, también insisto, gastamos también una cantidad importante de energía en el organismo, en las células, cuando hay contracción muscular.
Y si hay contracción muscular, ¿qué función se produce? ¿La contracción muscular está asociada con qué? ¿Con qué está asociada? Habiendo contracción de músculos, ¿qué es lo que hay? Ya, arriésguense nomás, díganlo, díganlo. ¿Un calambre? No sé. No, movimiento. Movimiento. Por ejemplo, bueno, recuerden que hay músculos que se mueven voluntariamente y otros que se mueven involuntariamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde tenemos movimientos involuntarios? ¿En qué parte de nuestro organismo hay movimientos involuntarios que nosotros no controlamos con la voluntad? ¿A eso se refiere? ¿Dónde, por ejemplo? Ya, pues, ¿dónde? No han jugado nunca con una En el linterna. corazón, En el corazón. Ahí nosotros, el corazón es un músculo, un tremendo músculo, y que tiene que estar trabajando siempre. Entonces, habiendo contracción ahí, en esa musculatura, hay gasto energético. Y nuestras células necesitan tener disponible, ¿no es cierto?, la energía. ¿Ya? Necesitan tener energía disponible. ¿Dónde más hay movimientos que son involuntarios? A ver. Que no podemos controlar. ¿No jugaron nunca con una linterna o acercarse, mirar la luz? La pupila. ¿Se han fijado en la pupila? ¿Saben lo que es la pupila? La pupila es ese circulito negro que tenemos en el centro del ojo. ¿Y qué le pasa a la pupila? ¿Se han fijado? ¿No han mirado nunca? La pupila tiene la capacidad de cambiar de diámetro. Entonces, la pupila al final es un espacio, pero alrededor de este espacio hay musculatura de acción involuntaria. Entonces, esta pupila tiene la capacidad de agrandarse o achicarse con las cantidades de luz. Cuando hay mucha luz, ¿qué le pasa a la pupila? Cuando hay mucha luz, de repente yo estoy en una habitación y salgo al patio donde hay mucho sol. ¿Qué le pasará a mi pupila? ¿Se abrirá más o se cerrará más? ¿O se cerrará? ¿O se achicará? ¿Cómo, profe? La pupila tiene la capacidad de achicarse, dilatarse, ¿no es cierto? Y achicarse. Se agranda y se achica. ¿Ya? La pregunta es, lo que hace es regular la cantidad de luz. Ahí hay musculatura. Se mueven músculos alrededor de este espacio que es la pupila. Entonces, si yo estoy en una habitación un poco en penumbra, con poca luz, y salgo al patio donde hay mucho sol, ¿qué le pasará a la pupila? ¿Se agrandará o se achicará? Se achica. Se achica porque yo necesito, ¿no es cierto?, que baje la cantidad de luz, y una manera es que mi pupila se achique, y ahí funciona musculatura. Entonces, a lo que yo voy, habiendo movimiento, se necesita, hay contracción muscular y se requiere energía. ¿Ya? Listo. Y aquí aparece otro concepto relacionado que vimos, que era la caloría. La caloría. ¿Y a qué se refería la caloría? ¿Qué son las calorías? La nombramos harto las calorías, no es una cuestión que apareció aquí en la clase de diferenciados, no, hemos hablado, se hablan de las calorías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que son las calorías? Es una unidad de medida. Es una unidad de medida de, ¿no es cierto?, el contenido energético de los nutrientes. Nosotros sabemos que los nutrientes son los que nos van a aportar materia y energía. Y esos nutrientes, ¿dónde los encontramos? En los alimentos. ¿Ya? Entonces, sabemos, por eso que no es malo aprender, ¿no es cierto?, cuáles son los que nos van a aportar mayor cantidad de energía y los que nos van a aportar menor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, el hombre, como es curioso, bueno, ha ido estudiando todo esto, creó esta unidad, ¿no es cierto?, en que se expresa el contenido energético, ¿no es cierto?, de los nutrientes, por lo tanto de los alimentos. Y así nosotros
podemos tener una idea, ¿no es cierto? Ha ido midiendo y sabe qué nutrientes aportan más y aportan menos, ¿no es cierto?, de esta energía. Y lo otro que hemos visto, mencionamos, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto últimamente, hace algunos años ya, varios años en realidad, no tanto como debiera, que aparecen estas etiquetas con el informe nutricional y en el fondo lo que contiene nutricionalmente algún alimento de estos que vienen envasados, ¿no es cierto? Y el aporte energético de ellos, lo cual es bastante útil, porque muchas veces las personas, y aquí no estoy pensando solamente en el peso, sino que también estoy pensando en personas que padecen alguna enfermedad donde hay ciertos nutrientes que no deben consumir. Entonces, estas etiquetitas sirven de mucho, ¿ya? Que estén los alimentos etiquetados y que nos indiquen el contenido nutricional y el contenido, ¿no es cierto?, energético de esos nutrientes también, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre las calorías? ¿Preguntas? Ya. Sigamos entonces. Bueno, acerca de este metabolismo, ¿qué podemos decir del metabolismo? Bueno, primero, no todos los metabolismos son iguales. Estamos pensando en los individuos, ¿no es cierto? El metabolismo, por ejemplo, de ustedes, no es igual a mi metabolismo. Todos tenemos metabolismos distintos, ¿no es cierto? Ahora, el metabolismo depende de algunos factores, ¿como cuáles? ¿No es cierto? Los genes, esta carga genética que nosotros tenemos, ¿ya? La edad, el sexo, el físico, ¿no es cierto? Si mi organismo tiene más grasa, menos grasa, más músculo, ¿ya? Y la actividad física también que nosotros podemos realizar. Ahora, estos factores, existen algunos de estos que se pueden controlar y otros que no los podemos controlar, ¿ya? ¿Qué no podemos controlar de acá? La Los edad, genes, Ya, la edad, ¿qué más? Perdón, no escuché porque justo hablaron como dos a la vez. la edad y el sexo. Genes, ¿no es cierto? Ay, no tenemos nada que hacer con los genes. Es con lo que nacemos, nos tocó nacer y listo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no podemos modificar? El sexo. Aunque alguno me diga, ay, si me opero, igual usted tiene un sexo cromosómico que determina ciertas cosas, así que no lo puede modificar. Y sí que podemos modificar, por ejemplo, esto, ¿ya? Entonces, el metabolismo puede ser modificado. ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo era que decíamos que podíamos llegar a modificarlo? Con la actividad física, O la actividad física, ¿no es cierto? Porque si nosotros realizamos actividad física, ¿quiénes se van a poner en funcionamiento? Ya. Y aquí está, el metabolismo puede ser modificado realizando actividad física, ¿ya? Desarrollando masa muscular, ustedes me dirán, ah, pero es lo mismo. Lo que pasa es que yo puedo realizar actividad física, puedo salir a caminar, sí, puedo haber desarrollado algo de musculatura, pero no es lo mismo que si yo me dedico, por ejemplo, a desarrollar más masa muscular, ¿ya? Y también cuidando la alimentación, por ejemplo, las cantidades, porque hay una cosa que yo no coloqué acá, se me fue a colocarla en este resumen, pero ahí ya la voy a mencionar, y también los tipos de alimentos que consumimos, ¿no es cierto? Hay algunos que aportan más, tienen un mayor aporte calórico, y por otro lado hay algunos que van a acelerar el metabolismo, pues. Hay algunos alimentos, por ejemplo, datos, los que quieren acelerar un poco el metabolismo. El té verde dicen que acelera el metabolismo. El jengibre. Los vegetales que tienen harta fibra,
donde mi organismo tiene que trabajar para transformarla a su resto, o tratarla más que transformarla, ¿ya? Esos hacen, ¿no es cierto?, hacen que nuestro metabolismo aumente. Entonces, aquí hay algunas actividades, algunas cositas que nosotros deberíamos considerar si queremos modificar desde el punto de vista positivo, acelerar nuestro metabolismo. Y en el fondo, ¿qué implicaría esto, modificarlo y acelerarlo? Que gastemos más energía. En resumidas cuentas sería eso. Y lo que no coloqué aquí, a ver si alguien me lo dice, que no lo puse en esta, no lo resalté en alguna parte sobre el metabolismo. ¿Qué más tendría que haber puesto? ¿Qué debe existir? Debe haber un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el metabolismo y qué. Entre lo que consumimos y lo que gastamos. Exactamente. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta eso a la hora de, ¿no es cierto?, de cuánto consumimos alimentos. ¿No es cierto? Sobre todo ahora que, bueno, en invierno hace más frío, entonces uno tiene la tendencia a consumir alimentos más calóricos. Como que la llama bueno, estoy hablando, no sé, por las masas, las frituritas en este tiempo, que unas sopaipillitas, que pancito amasado, esas cositas, como que en este tiempo ya que son más fríos, como que uno tiene más tendencia a consumir que comer, por ejemplo, verduras y crudas más encima, que son más frías, tienen más agua. Bueno, entonces debe haber un equilibrio entre lo que consumimos, los alimentos que ingerimos, los nutrientes que ingerimos y, ¿no es cierto?, el metabolismo. Entonces el gasto energético tiene que haber. Tampoco puede ser que consumamos muy poco y gastemos mucho. Tampoco puede ser eso. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Preguntas. ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, la actividad física, que ya la hemos mencionado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí habíamos dicho que tenía que ver, la actividad física era cualquier movimiento corporal producido, ¿no es cierto?, por los músculos esqueléticos. ¿Ya? O sea, en el fondo hay una actividad que es completamente voluntaria, ¿ya? Y esta actividad, ¿no es cierto?, va a exigir gastos de energía, ¿ya? Y bueno, la actividad física ayuda a mantener o mejorar la condición física, ¿no es cierto?, del individuo y también a mejorar nuestra salud en general, ¿ya? Entonces, ¿cuándo realizamos actividad física? Cuando estamos realizando las actividades diarias, ¿no es cierto? Que yo camine a tomar la micro, el que yo haga el aseo, el que yo barra la calle, ahí, ¿no es cierto?, estoy realizando actividades diarias que implican, ¿no es cierto?, actividad física. El que yo realice actividades recreativas, no sé, porque salga a caminar, que salga a pasear, que suba a un cerro. Ahora, muchas personas hacen trekking, ya, que salga a pasear en bicicleta, a pasear al perro sencillamente. Ahí estoy haciendo actividad física. Y el que yo haga deporte, que ya es más intencionado, más sistemático, ¿no es cierto? Bueno, ahí en todos esos casos nosotros estamos realizando actividad física. Bueno, y aquí, ¿hacer o no actividad física? Bueno, y aquí yo coloqué actividad física versus sedentarismo, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de actividades que a nosotros nos llevan a indicar eso, lo que es el sedentarismo, ¿no es cierto? Bueno, la actividad física hace que las personas se sientan mejor, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿ya? Ayuda a controlar el peso y a mejorar el estrés, la ansiedad o la depresión, ¿ya? Hay liberación de estas llamadas betaendorfinas que nos producen sensación de placer, ¿no es cierto? Lo mencionábamos la otra vez. Por lo tanto, el realizar actividad física, ¿no es cierto?, trae solo beneficios. Ahora, estamos hablando de actividad física
en personas comunes y corrientes. No estamos hablando, ojo, de un deportista, sobre todo de alto rendimiento, po, ¿no es cierto? Esos que llegan a quedar con lesiones porque tienen que practicar. No, estamos hablando de un mortal común y corriente. Y el sedentarismo, ¿no es cierto?, nos ofrece factores de riesgo para el organismo, ¿ya? Se relaciona con la obesidad. Trae consigo problemas en el organismo para poder procesar la glucosa también. Ahí lo puse con minúscula, ¿ya? O sea, el sedentarismo a la larga solo nos va a perjudicar, ¿ya? Bueno, y aquí unas preguntillas para responder. Ya, el metabolismo basal ya lo contestamos al principio, pero la pregunta es, ¿qué importancia presenta el metabolismo basal? ¿Por qué es importante? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tendrá el metabolismo basal? A ver, a ver, a ver, a ver. No tiene ninguna importancia. ¿Por qué es importante? Porque al saber cuánta energía gastamos, ¿no? Podemos saber cuánta debemos consumir. Ya, bueno, pero recordemos también que aquí estamos hablando de metabolismo basal, haciendo referencia a la energía que necesitamos para, en el fondo, mantener nuestros procesos vitales. Ya, de ahí viene la otra energía que yo necesito para las otras actividades. ¿Ya? Pero el metabolismo basal, o dice basal, ¿no es cierto? Recuerde que tiene que ver con, es importante porque es la energía que yo necesito para mantener los procesos vitales, mantener la vida. Sin que yo haga más otras cosas, ¿no es cierto? Hay una cantidad mínima de energía que yo voy a necesitar para que mi organismo, para que circule la sangre, para que podamos respirar, para que hagamos la digestión, ¿no es cierto? Para que se contraigan mis pupilas en algún minuto, ¿ya? Para que mi cerebro esté funcionando, para controlar y regular los otros procesos vitales también. Entonces, es importante porque en el fondo mantiene los procesos básicos de funcionamiento del organismo, ¿ya? Después dice, ¿qué quiere decir que el metabolismo basal de un individuo sea de 1500 calorías? ¿Qué quiere decir eso? Esas son las calorías que gasta diariamente sin la necesidad de hacer actividad física. Claro, exactamente, ¿no es cierto? El hecho de que esté acostado ahí nomás, así, como yo digo, vegetando, así, en sus procesos vitales, gasta esa cantidad de energía. Súper bien. Después dice, ¿qué factores influyen en el metabolismo basal? Hoy la L que me comí acá la puse aquí de más. Ya, ¿qué factores influyen en el metabolismo basal? ¿Qué puede influir en el metabolismo basal? ¿Qué podrá ser? A ver. Lo que usted dijo antes, pues la actividad física, la alimentación, el estilo de vida. Exactamente, sí. Correcto, ya. Después dice, ¿qué factores afectan? ¿Qué factores que afectan el metabolismo basal se pueden modificar y cuáles no? ¿Cuáles podríamos modificar y cuáles no? ¿Cuáles eran aquellos factores que podíamos modificar y cuáles no? A ver, ¿cuáles serían? ¿Cuáles eran estos? La actividad física, La actividad física, ¿no es cierto? Eso la podemos modificar. Es voluntario, podemos determinar si hacemos una actividad física. ¿Ya? ¿Y qué no podemos modificar? ¿Qué decíamos Eso que no? de la edad, los genes y el sexo. Y el sexo.
Ahora, en el caso del sexo, ¿qué diferencia había entre el metabolismo basal de un hombre y de una mujer? De la misma edad, puede ser la misma contextura. ¿Qué pasa ahí? Que el metabolismo de los hombres tiende a ser más rápido. Exacto, ¿no es cierto? Porque por la constitución física, el hombre tiene más masa muscular que la mujer. La mujer tiene menos masa muscular y tiene más grasa. Entonces, habiendo más musculatura en un organismo, hay, ¿no es cierto?, un metabolismo mayor. ¿Ya? Listo. La otra dice, menciona 3 actividades realizadas por una persona que indiquen sedentarismo. ¿Qué actividades, ¿no es cierto?, indican que soy sedentaria? ¿Qué actividades? A ver, vamos a hacer una pregunta aquí, vamos a poner en aprietos. Miremos aquí. A ver, ¿qué se me... A ver si la mando me responde. ¿Qué actividad que realiza usted sería, ¿no es cierto?, indicaría sedentarismo? Amanda, a ver. ¿Qué actividad que usted realiza indicaría sedentarismo? ¿Cuál podría ser? El que yo vea televisión. Y no el que vea en sí. El que vea muchas horas de televisión. ¿Por qué? Si veo televisión, ¿cómo estoy? ¿Qué hago? Puedo estar sentada, puedo estar acostada. Y más encima, ¿qué hace uno cuando se instala, por ejemplo, a ver una película o una serie entretenida? ¿Con qué lo acompaña? Con comida. Con comida, y empeora el sedentarismo. Ya. Y bueno, esta pregunta la habíamos hecho, pero me gustó esta pregunta, por eso la coloqué. ¿Qué puede influir en que una persona sea sedentaria? Para que no se nos olvide. ¿Qué puede influir? Y ahí terminamos. ¿Qué influye en que una persona sea sedentaria? Yo le había dicho antes el entorno social y usted me dijo, no, el familiar. O sea, sí, el entorno social también tiene que ver, pero más, primero el entorno familiar. Porque yo les decía, o sea, también tiene que ver con el social, o sea, si yo me relaciono, tengo puros amigos que, no sé, se dedican, por ejemplo, a jugar video. No es lo mismo que tenga amigos, además, ya, unos juegan video, otros juegan básquetbol, que la patineta, que andan en bicicleta, que salen a andar en bicicleta, está mi entorno social. Pero además, primero está, ¿no es cierto?, en la familia, lo que yo les decía. Si mamá, papá trabajan mucho, yo soy niño, adolescente, y no sé, me entretienen, me ponen frente al televisor o a jugar video, no voy a poner a leer, porque no es tanto lo que se dedica el tiempo a leer, pero sí a jugar video, a ver tele, por ejemplo. Entonces, no salen a jugar conmigo, soy chico, no salen a caminar, no salen a hacer otra actividad. Entonces, influye también eso, la vida. Yo copio si veo también que mis papás ven solo tele, no hacen actividad física, no salen, etc. Ya pequeños saltamontes. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Ninguno? Pucha, ya. Ya, niños, como les decía, como a las 2 yo tengo asignadas las pruebas para que las rindan. Ojalá que les vaya súper bien. ¿Listo? Nos vemos la otra semana. Ya queda poco para las vacaciones. ¿Listo? Ya, que estén súper bien. Gracias.